Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de Telesur donde le comentamos, hacemos un repaso de las noticias que marcaron la dinámica informativa el día de hoy. Aquí te lo cuento. Presidente Nicolás Maduro ratificó que el diálogo es la única vía de entendimiento con Estados Unidos y aseveró que Venezuela tiene una posición de respeto absoluto al derecho internacional. Más en Te lo cuento. Ahí teníamos al presidente Nicolás Maduro en su programa Con Maduro Más, ha ratificado su postura a favor del diálogo y la diplomacia como única vía de entendimiento entre Venezuela y Estados Unidos. El jefe de Estado venezolano ha dicho que lo más poderoso que puede tener un líder es su palabra, en referencia a las declaraciones emitidas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las que evaluó conversar con el mandatario de la nación bolivariana. Por otra parte, también ratificó la posición de Venezuela al respeto absoluto del derecho internacional y su condena en el uso de la fuerza para la imposición de reglas. Destacó que solo a través del diálogo se debe buscar puntos de interés mutuo. Yo pienso que lo más poderoso que puede tener un líder político verdadero es la palabra. Y la palabra escrita queda para siempre. Tú puedes ver esta carta que tengo aquí, Caracas, 6 de septiembre de 2025. Esta carta fue entregada de 3 páginas al presidente de los Estados Unidos el 6 de septiembre. Septiembre, octubre, noviembre. Hace 9 semanas exactamente fue entregada. Y Venezuela tiene una posición invariable de respeto absoluto al derecho internacional. Cuestionamos firmemente la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países. Y ratificamos lo que dice la Carta de Naciones Unidas, lo que dice nuestra Constitución, lo que dice nuestro pueblo. Ratificamos que solo a través de la diplomacia se deben entender los países libres, los gobiernos, y solo a través del diálogo se deben buscar puntos comunes en temas de interés mutuo. El líder venezolano señaló que el 94% de los venezolanos rechaza las amenazas intervencionistas del gobierno de los Estados Unidos. En estas 16 semanas hemos logrado cosas que no habíamos visto en un siglo. La unión total de la población venezolana, del pueblo de Venezuela. Hoy tenemos, y lo debe saber el presidente de Estados Unidos, ahí están las mediciones, el 94% de este país rechaza las amenazas militares. Más del 90% rechaza a esos viejos carcamanes y carcamanas. Juan Guaidó, ¿recuerdan el nombre de Juan Guaidó? Juan Guaidó, la señora Machado, Leopoldo López, fracasados de 25 años, que han pretendido asaltar el poder político de Venezuela y ahora quiere que entren los marines y le entreguen el poder a ellos. Correcto. Más del 90% los rechaza a ellos. El 80% de este país apoya a sus fuerzas militares y a la milicia. Y el gobierno ha logrado un nivel de apoyo nunca antes visto, que roza el 70% que jamás habíamos tenido. El país está unido. El presidente Nicolás Maduro señaló que las guerras solo llevan a la destrucción y a la muerte y destacó que el camino es la paz y el diálogo. Nadie la levanta. La paz, el diálogo y la diplomacia no tienen alternativa. Todo lo demás es un abismo sin fin. Las guerras eternas son un abismo sin fin. Son base de destrucción y muerte como fue en Vietnam, la heroica Vietnam, Afganistán, Irak, Libia y pare usted de contar. Ese no es el camino del resto del siglo XXI es otro, que es reafirmar los derechos de los pueblos, el derecho internacional. Venezuela tiene ahorita 16 semanas
de una acechanza nunca antes vista. También el líder venezolano resaltó que en la carta recibida por un pastor estadounidense confirmó que el día de mañana 18 de noviembre realizarán una oración para clamar por la paz y la protección de Venezuela. Presidente Maduro recibe esta carta como un acto de fe, respeto y hermandad cristiana. Mañana a las 6 p.m., mañana martes, ¿verdad, Silvia? A las 6 p.m., ahí me tendrán. Mañana a las 6 p.m., martes, miles de voces clamarán juntos por la paz y la protección de su pueblo. Que la bendición del Señor Jesucristo esté sobre usted y que el Espíritu Santo lo fortalezca. Amén. En Cristo y en paz, firma el pastor. Por eso la quise leer completa. Contundente. Sí. Y viene de los Estados Unidos, además. Sí, porque es que tenemos que unirnos. Tiene que venir el milagro universal de la paz y la convivencia en la humanidad como una comunidad de destino compartido, como dice el presidente, sí. Tenemos que conquistarlo. ¿A fuerza de qué? De coraje, de valentía, de unión y con la verdad por delante. Y nosotros los cristianos, este pueblo hermoso cristiano, levantar la oración como un escudo para disipar tanta maldad, tanto odio y que siga reinando lo que tenemos y hemos conquistado, la paz perpetua. Y bueno, todo esto en un contexto en el que en Estados Unidos el presidente Donald Trump ha reforzado sus amenazas contra Venezuela, Colombia y México. El mandatario estadounidense ha generado un giro en el discurso hacia Venezuela en un contexto de fuertes presiones en el Caribe. Afirmaba Trump que podría tener discusiones con su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Sin embargo, esta acción llega acompañada del despliegue militar del Comando Sur estadounidense que mantiene sus operaciones cerca de las costas venezolanas bajo la retórica de la lucha contra el narcotráfico y con el uso del portaaviones USS Gerald Ford, una de las mayores máquinas de guerra del mundo, en una clara estrategia de intimidación y cerco contra la nación suramericana. Durante la rueda de prensa que tuvo lugar en la Casa Blanca, Trump no descartó lanzar ataques en territorio mexicano para, según sus palabras, combatir el narcotráfico. El republicano afirmó que aplicaría cualquier medida necesaria y mostró descontento con la situación actual en el país latinoamericano. La propuesta impulsada por sectores republicanos ya fue rechazada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Extendió a su vez su postura a Colombia, donde declaró que estaría orgulloso de atacar personalmente supuestas fábricas de cocaína. Revisamos algunas reacciones en la red social Telegram. El ministro de Comunicaciones de Venezuela, Freddy Yáñez, ha comentado sobre el comunicado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP. Ha comentado precisamente el ministro de Comunicaciones lo siguiente: ALBA saluda la gran victoria del pueblo ecuatoriano. Los Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América saludan la gran victoria del pueblo ecuatoriano expresada hoy en la consulta popular, donde de manera contundente reafirmó su compromiso con la soberanía nacional, la autodeterminación y el derecho irrenunciable a decidir su propio destino. También en otra reacción, Ángel Comuna Prado dice lo siguiente: lo volveremos a hacer, Zulia, volvemos al Zulia, un gran cierre de campaña electoral de la cuarta consulta popular nacional rumbo al 23 de noviembre. Se refiere a la cuarta consulta popular nacional que estará realizando el país latinoamericano el próximo 23 de noviembre y que justamente da cuenta de la maquinaria electoral en este país, la sexta, a propósito de la consulta a las comunas sobre sus proyectos prioritarios en cada una de las actividades que se están haciendo en cada una de las comunas y de los consejos comunales. Con esto vamos a una breve pausa y al regreso le comentamos que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución de Estados Unidos para desplegar una fuerza internacional de estabilización en la Franja de Gaza. Hay mucho que comentar con referencia a esto. Vamos a una breve pausa, ya regresamos.
Consejo de Seguridad de la ONU aprobó, con las abstenciones de Rusia y China, la resolución de Estados Unidos para desplegar una fuerza internacional de estabilización en la Franja de Gaza. Más en Te lo cuento. Ahí estaba, por supuesto, el siguiente tema. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas pues ha aprobado justamente la resolución de los Estados Unidos para desplegar una fuerza internacional de estabilización en la Franja de Gaza, una resolución presentada por Estados Unidos y basada en el plan de alto el fuego de 20 puntos de Donald Trump, adoptada con 13 votos a favor y 2 abstenciones, en este caso de Rusia y China. Una fuerza internacional de estabilización que también tiene entre su contingente una coalición que incluiría países de mayoría musulmana como Indonesia y Azerbaiyán para asegurar Gaza, supervisar la desmilitarización, proteger a civiles y escoltar ayuda humanitaria. La iniciativa establece una administración transicional en coordinación internacional y un fondo fiduciario respaldado por el Banco Mundial para financiar la reconstrucción. Occidente ha calificado estas medidas de primer paso hacia un Estado palestino, aunque sin definir las fronteras ni el derecho de los palestinos a la defensa. Respecto a esta situación, el movimiento Hamás se pronunció en un comunicado, ha comentado lo siguiente: esta resolución no satisface las demandas y los derechos políticos y humanitarios de nuestro pueblo palestino, en particular en la Franja de Gaza, que ha sufrido 2 años de una brutal guerra de exterminio y crímenes sin precedentes perpetrados por la ocupación terrorista y ante la mirada y los oídos del mundo. Los efectos y las repercusiones de esta guerra se siguen sintiendo a pesar del fin declarado del conflicto según el plan del presidente Trump. La resolución impone un mecanismo de tutela internacional sobre la Franja de Gaza que nuestro pueblo, sus fuerzas y facciones rechazan. También impone un mecanismo para lograr los objetivos de la ocupación que no han conseguido alcanzar mediante su brutal guerra de exterminio. Además, esta resolución separa la Franja de Gaza del resto de los territorios palestinos e intenta imponer una nueva realidad que ignora los principios fundamentales y los legítimos derechos nacionales de nuestro pueblo, privándolo así de su derecho a la autodeterminación y el establecimiento de un Estado palestino con Jerusalén como capital. Dice también el comunicado: asignar tareas y funciones a una fuerza internacional dentro de la Franja de Gaza, incluyendo el desarme de la resistencia, la despoja de su neutralidad y la convierte en parte del conflicto en nombre de la ocupación. Cualquier fuerza internacional debe establecerse, debe estar presente únicamente en la frontera para separar a las fuerzas y supervisar el alto el fuego. Debe estar plenamente bajo la supervisión de las Naciones Unidas, operar exclusivamente en coordinación con las instituciones palestinas oficiales sin ninguna participación de la ocupación y trabajar para garantizar el flujo de ayuda sin convertirse en una autoridad de seguridad que persiga a nuestro pueblo y su resistencia. Dice finalmente el comunicado: exhortamos a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad a que defiendan el derecho internacional y los valores humanitarios y que adopten resoluciones que logren justicia para Gaza y la causa palestina. Esto requiere el cese inmediato de la brutal guerra de exterminio contra la Franja de Gaza, los esfuerzos de reconstrucción, el fin de la ocupación y la habilitación de nuestro pueblo para ejercer su derecho a la autodeterminación, establecer su Estado independiente con Jerusalén como su capital, dice el comunicado de Hamás. Revisamos reacciones en la red social X sobre el tema. Caterina dice, por ejemplo, el proyecto de resolución sobre la Franja de Gaza que Estados Unidos distribuyó entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU no contribuirá a mejorar la situación en el enclave si se aprueba, expresó el portavoz del movimiento palestino Hassan Hamez. Las enmiendas y las disposiciones principales del proyecto de resolución de Estados Unidos no tienen como objetivo estabilizar la situación en Gaza, fortalece el alto el fuego y permite la formación de fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz en la Franja de Gaza, declaró
la cadena Al Jazeera. El movimiento insiste en que debe adoptar una resolución que prevenga la agresión de Israel contra la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén y que garantice el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Dice Caterina en la red social X, más que como una expresión, parte de la información que presentan otros medios de comunicación a propósito del tema. También en X, la Fundación Indonesia para la Distribución de Donaciones para Palestina posteó la siguiente información. Defender Palestina no es solo una cuestión de tierra, sino de humanidad. Quizás no podamos estar en primera línea, pero podemos hacer un esfuerzo con oraciones, donaciones y nuestras voces, porque cada pequeño paso hacia la bondad todavía significa algo de los ojos de Alá, dice pues este post en reacciones de la Fundación Indonesia para la Distribución de Donaciones en Palestina. Y al regreso le comentamos sobre Honduras. Varios candidatos presidenciales cerraron sus respectivas campañas en diversas regiones del país de cara a las elecciones generales el próximo 30 de noviembre. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Telesur y le contamos ahora sobre nuestra conexión Latinoamérica, hablando de Ecuador. Diversas organizaciones sociales y frentes se pronunciaron tras la victoria del no en la consulta popular y referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa. Organizaciones sociales de diversos países pues coinciden en que este resultado arrasador en la consulta popular refleja el rechazo del pueblo ecuatoriano al modelo político y económico que impulsa el gobierno de Noboa. Por su parte, el Frente Unitario de Trabajadores y la Unión Nacional de Educadores han hecho un llamado al Ejecutivo para invertir los más de 200 millones que tenía previsto para la Asamblea Constituyente, pero en salud, educación y seguridad. En un escenario marcado por un claro descontento social, diversas organizaciones prevén anunciar en las próximas semanas y realizarán nuevas movilizaciones contra las medidas neoliberales del gobierno de Daniel Noboa y en medio de una crisis multidimensional que está afectando la vida social de sus ciudadanos. Vamos ahora a Chile. El republicano José Antonio Kast y la progresista Janet Jara pasaron a segunda vuelta de las elecciones presidenciales para el próximo 14 de diciembre. El Partido de la Gente se posiciona como una fuerza decisiva en la Cámara de Diputados de Chile. Su bancada de 14 legisladores será fundamental para inclinar la balanza en un Congreso dividido, donde la derecha no alcanzó mayoría suficiente para legislar sin alianzas. Este resultado capitaliza casi 19% de los votos que obtuvo su candidato presidencial Franco Parisi, consolidando su inesperada influencia política en el país. En tanto, y en Honduras, varios candidatos presidenciales cerraron las campañas en diversas regiones del país de cara a elecciones generales el próximo 30 de noviembre. La candidata por el Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, cerró su campaña en municipios de Catacamas y Juticalpa, en el departamento de Olancho, donde detalló parte de su plan de gobierno alineado al proyecto de refundación implementado por la presidenta del país, Xiomara Castro. Moncada, a su vez, ha dicho que la población se mantiene alerta en defensa de la democracia y ante cualquier intento de robar las elecciones. Del mismo modo, los candidatos de oposición realizaron sus cierres de campaña proselitistas en las regiones al sur del país, con propuestas que revelan intenciones de imponer un país con un modelo sometido a los intereses imperialistas de los Estados Unidos. Vamos ahora con más noticias y nuestros segmentos. Comenzar hablando de la empresa Emirates, que anunció una de las mayores operaciones aeronáuticas de los últimos años al encargar 65 aviones Boeing 777X por un valor de $38.000 millones, consolidando así su posición como el principal cliente mundial de esta familia de aeronaves. Veamos.
El anuncio, realizado en el Salón Aeronáutico de Dubái, fue presentado como una apuesta estratégica que busca sostener la expansión de la aerolínea y respaldar empleos de alta especialización dentro de la cadena manufacturera global. El presidente del Grupo Emirates, Sheikh Ahmed bin Zayed Al Maktoum, destacó que el plan de crecimiento está cuidadosamente diseñado y que cada avión solicitado responde a necesidades operativas concretas. El acuerdo además incluye 130 motores GE9X suministrados por General Electric, pieza clave del rendimiento del 77X. Aunque el programa ha sufrido largos retrasos, Emirates espera comenzar a recibir las aeronaves a partir del segundo trimestre de 2027, un plazo considerado crucial para renovar su flota, afectada por las demoras y por el fin de la producción del Airbus A380, que obligó a extender la vida útil de varios equipos. El pedido refleja la confianza de la aerolínea, propiedad del gobierno de Dubái, que recientemente reportó beneficios récord por $2.900 millones en solo 6 meses. Sin embargo, el anuncio llega en un contexto complejo para Boeing, inmerso en cuestionamientos de seguridad y litigios tras recientes accidentes aéreos. Pese a ello, Emirates optó por reforzar su alianza con el fabricante estadounidense e incluso dejó abierta la posibilidad de adquirir futuras variantes ampliadas del 77X, aún en desarrollo, como parte de su estrategia de consolidación global. Y en nuestro segmento deportivo hablamos de las mujeres en Irán, practicantes de karate, han encontrado en ese deporte una forma de cambio en los roles de género tradicionales en su país. Vamos a ver. A medida que más mujeres se dedican al karate, este deporte se ha convertido en un símbolo de la cambiante sociedad iraní, donde una generación joven y urbana está desafiando silenciosamente los roles de géneros tradicionales y las normas sociales, donde niñas se enfrentan vestidas con karategis blancos, cinturones y protectores en la cabeza en el tatami. Encuentros que son parte de un torneo regional con 230 participantes de todas las edades que se celebra cada año en Teherán. Afshin Torpurg, director de la Federación de Karate Kyokushin-Ryu en Irán, también ha observado un cambio similar en los últimos años, donde las mujeres consideraban este deporte como violento. Ahora se encuentran motivadas e incluso desarrollando una mentalidad fuerte. Y desde la supervisión de restauración del Museo de Palacio Pasha en Gaza se han denunciado el robo de unas 17.000 piezas que están perdidas desde que Israel ha iniciado esta campaña genocida contra el pueblo palestino. Veamos. En un comunicado, el especialista Hamouda Al-Dahard acusó al ejército israelí de destruir deliberadamente el complejo y afirmó que una enorme cantidad de objetos históricos desaparecieron de sus almacenes, encontrándose solo una veintena de piezas bajo los escombros tras la retirada castrense. Este incidente se suma a una de las denuncias más amplias sobre el daño al patrimonio en el enclave costero. Se reportó la semana pasada que las Fuerzas Armadas israelíes han destruido más de 300 sitios arqueológicos en Gaza durante sus ataques. El rotativo lamentó que la memoria cultural de la Franja de Gaza no se libró de la maquinaria de destrucción israelí. El Palacio Pasha es una de las antiguas fortalezas medievales construidas durante el reinado del sultán mameluco al-Zahir Baybars. Albergaba valiosas piezas de las épocas mameluca, otomana, bizantina, romana y prehistórica. Varios organismos intentan comenzar la restauración de los restos a pesar de la grave escasez de recursos y los incesantes ataques. Vamos a nuestra agenda con portales de noticias. Comienzo con el portal web is.ru que titula Pushkov reveló el motivo de la huida de Umerov de Ucrania. Habla este medio sobre el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y de Defensa de Ucrania, también exministro de Defensa Rustem Umerov, quien reconoce la posible persecución como motivo de su salida del país. Sin embargo, hasta ahora la investigación solo ha tocado $100 millones en el sector energético, pero podría ampliarse a una investigación sobre corrupción y malversación en el sector de la defensa, dice este medio a propósito de lo que está ocurriendo en Ucrania. Y por otro lado, vamos al portal Xinhua en español. Dice, primer ministro chino promete cooperación
más estrecha con Rusia en inversión, energía y agricultura. Es el primer ministro chino Li Qiang quien dijo este lunes en Moscú que su país está dispuesto a profundizar la cooperación con Rusia en inversión, energía, agricultura y otras áreas durante sus conversaciones con el primer ministro ruso Mikhail Mishustin. Había añadido ahí que el mercado chino da la bienvenida a más productos agrícolas y alimenticios de alta calidad procedentes de Rusia. Li dijo que no hace mucho él y Mishustin celebraron en Hangzhou, capital de la provincia oriental china de Zhejiang, la reunión número 30 regular de los jefes de gobierno de China y Rusia, que se ha centrado en la implementación del importante consenso alcanzado por el presidente chino Xi Jinping y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y antes de finalizar, les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y en Telegram todo el servicio de Telesur para comentarles lo más destacado en América Latina, el Caribe y el resto del mundo. Para finalizar nuestra emisión, le comentamos sobre la consulta popular en Venezuela, pero también de las que anteriormente se han hecho, que han cobrado protagonismo en más de 299 circuitos comunales en la capital, solventando problemas y ratificando el poder popular en esta nación. Consultas que han promovido una participación activa, democrática y protagónica de las comunas y de los circuitos comunales en la ejecución de diversos proyectos. Así me despido, soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos. Ganó la potabilizadora, que era lo que la gente quería, que era una solución para todos nosotros. Los sueños sí se cumplen con organización y disciplina. Los invito a participar el 23 de noviembre a la próxima consulta con mucha fuerza.